Bien, entonces en esta clase vamos a continuar estudiando el teorema de la función implícita, ¿ya? Ayer vimos el primer caso, que es como el más simple, pero es el que permite entender bien el concepto, ¿ya? La generalización ahora que vamos a ver en dos niveles, por lo menos la primera es bien natural, la segunda no es tan directa, pero sí sigue los mismos conceptos, ¿ya? Entonces, bueno, eso vamos a ver hoy. Recuerden que estos contenidos ya no entran en la prueba 1, pero sí van para la prueba 2, ¿ok? Bien, entonces voy presentando. Ahí. Bien, y sería clase 17. Bueno, continuamos con esto, ¿cierto? El teorema de la función implícita. Bueno, muchas veces en las aplicaciones pasa algo como esto, ya que hay ciertas relaciones que se encuentran entre las variables que están en juego y no necesariamente esas relaciones son funciones. Entonces, tener algo de información, a pesar de no poder manipularla tan explícitamente, igual es valioso, ¿ya? Tener información, como saber cuál es la derivada de una función, a pesar de no poder calcularla claramente, ¿ya? Entonces, vamos a ver el caso 2, ¿ya? Que ayer vimos el caso 1, y entonces ahora más general la definición sería así, ¿ya? Entonces, a ver, sea f una función de Rn en R, ¿ya? Ayer vimos de R2 en R, ¿cierto? Entonces sea f una función continua, ¿ya? Mínimamente se requiere eso, continua. Pensar en algo discontinuo ya es demasiado, ¿ya? Pero con una función continua las cosas pasan relativamente bien, ¿ya? Y sea C un número del recorrido de esta función, ¿ya? Y x sub 0, a ver, llamémosle, sí, vamos a hacerlo así mejor, ya, disculpe, vamos a hacer un pequeño cambio, disculpe, para que quede mejor esto, sí, queda más claro así, ¿ya? Vamos a agregarle una componente, y entonces los puntos van a ser de esta forma, ¿ya? Y A, entonces un punto de la forma x, y, ¿ya? Bueno, eso es un elemento del dominio, ¿ya? Del dominio. Pero cuando anoto eso, ya voy a escribir esto, significa que el x, y es un elemento en particular de Rn cruz R, ¿ya? Así que la primera componente es un vector de Rn y la última componente es un número, ¿ya? Esa es la anotación. Ya por eso le pongo la flechita ahí al X y el Y lo dejo sin nada, ¿ya? Entonces significa que estoy separando en el fondo de todas las variables que están en juego, la última la voy a dejar aparte. Esto se plantea así porque es más fácil, pero normalmente uno podría preguntarse lo mismo respecto a cualquiera de las variables, ¿ya? No es tan importante que sea la última, puede ser cualquiera de las que está entre medio, ¿ya? Solo que el teorema se plantea más fácil cuando uno organiza así la información, ¿ya? Bueno, entonces esto es lo que tenemos, tengo una función y un punto, tales que f de a, ¿cierto? Voy a anotarlo así, perdón, aquí le vamos a poner esta así, eso sí.
¿ya? Porque quiero que sea un punto en particular, ¿ya? Entonces, f de x sub 0, y sub 0, quiero que sea c, ¿ya? Y bueno, entonces diremos que la ecuación A, que va a ser así, bueno, la misma de arriba, solo que no está evaluada en el punto, sino que están las variables moviéndose, ¿ya? Entonces diremos que la ecuación define ahí como función, perdón, me faltó decir la palabra clave aquí, define implícitamente, ¿ya? Define implícitamente ahí como función de x. Cerca del punto A, si ocurre lo siguiente, ¿ya? Entonces, a ver, revisemos. Tengo una función continua, ¿cierto? Un elemento del recorrido y una preimagen de ese elemento, ¿ya? Un punto que al evaluarlo en la función me da justamente C. Y quiero entender cómo es el resto de puntos que van a parar al mismo C, ¿ya? Es un conjunto de nivel, ¿ya? Un conjunto de nivel que representa de alguna forma una cierta curva bueno, en realidad eso es cuando tenemos dos variables, ¿ya? Pero acá sería una especie de superficie, ¿ya? Sí, voy a borrar eso mejor, porque el ejemplo de ayer, el caso de ayer era una curva, pero cuando ya hay más variables, entonces puede ser una superficie o una hiperficie, ¿ya? Entonces eso, dependiendo de la cantidad de variables, pero la idea es la misma, ¿ya? Es el conjunto de nivel C. Y entonces todos los puntos que están ahí generan una cierta figura, entre comillas, porque cuando son muchas variables ya no se puede graficar eso, pero un lugar geométrico, ¿ya? En el espacio Rn+1. Y igual que ayer, ¿cierto? Hay zonas que uno podría recortar de ese lugar geométrico, donde se pueda ver que la última variable es una función de x, ¿ya? Entonces la definición es así, ¿sí? Entonces existe, vamos a poner ahí, un conjunto abierto V, ¿ya? Metido dentro de U, falso, no, metido en Rn, ¿ya? Y un intervalo abierto J, ¿cierto? Metido en R. A ver, digámoslo así mejor. SI todavía no. Existe un conjunto abierto V, un intervalo abierto J, y una función f minúscula que va desde B de Rn en R, ¿cierto? Tales que, ¿ya? Tales que, primero, las primeras componentes del punto A están en el conjunto B, ¿ya? Bueno, segundo, dentro del mismo asunto, la segunda componente, o sea, la última variable, está en el intervalo J, ¿ya? Esto es análogo a lo que hicimos ayer, pues, ¿eh? Después voy a hacer mostrar una idea de cómo se ven estas condiciones. Bueno, esa entonces la primera condición. Segundo, f evaluado en x sub 0, no, perdón, en x, f de x es igual a c, ¿ya?
para todo X en V. ¿Ya? Eso quiere decir que la curva, perdón, la función reemplaza a la variable y. La reemplaza y funciona bien, ¿ya? Trabaja bien. ¿Y qué más era? Eso no, eso es, ¿ya? Que se cumplan esas dos cosas, ¿ya? Por supuesto, si podríamos decir particularmente, claro, es necesario esto, particularmente f de x sub 0 es justamente y sub 0, ¿ya? Esa es la definición. Entonces, es básicamente la misma de ayer, solo que ahora se cambió un intervalo abierto I por un conjunto abierto V, ¿ya? Pero el resto es lo mismo, ¿ya? Bueno, la idea, ¿cierto? Una idea primero. Idea. Esto es lo mismo que ayer, ¿ya? Si en dos variables, ¿ya? Si, entonces, idea... dos variables, que fue lo que vimos ayer. Entonces uno ve el conjunto así, ese sería el conjunto de nivel F, entonces voy a ponerle así un nombre, ya esta va a ser la curva gamma, definida como F de X, Y igual a C, ¿ya? Esa curva, ¿ya? Y si yo estoy parado en algún punto de la curva, digamos que ese es el punto X, Y, entonces lo que dice la descripción es que uno puede tomar una vecindad abierta en torno a ese punto, ¿ya? Voy a correr un poquito ahí las coordenadas, o ahí, ¿ya? X, Y. Entonces esta sería la vecindad abierta, ¿ya? Ese sería el V cruz J, ¿ya? Una vecindad abierta donde la parte que queda dentro de esa zona es una función, ¿ya? Ese es el f de x, ¿ya? Esa es entonces la idea, ¿ya? Disculpe, aquí voy a marcar ahí el punto. Entonces, yo me paro ahí, miro a mi alrededor y encuentro alguna zona donde recortando la gráfica yo veo una función. Si miro toda la curva, eso no es una función, pero ese pedacito de forma independiente sí se puede ver como una función, ¿ya? En dos variables es así, pero ya con tres variables, entonces imaginémonos algo así, ¿ya? Una superficie, ¿ya? Por ejemplo, algo así como medio elíptico, no sé, deforme, ¿ya? Piense que ese es el conjunto F, entonces este sería así como un F de X, Y, Z, ¿ya? Estas serían las componentes X, ya bueno, esto sí suena muy raro, déjenme arreglarlo así mejor. Pongámoslo así mejor para que sea más acorde con la notación, ¿ya? Entonces este es el X1, no, perdón. No, disculpe, voy a escribirlo con más espacio porque si no, no me va a quedar muy claro, ¿ya? Entonces f de x1, x2 y es igual a una cierta constante, ¿ya? Entonces esas dos primeras componentes corresponden a eso que yo llamo el vector x, ¿ya? La variable x. Y la última la dejo como aparte, ¿ya? Entonces aquí estamos en el espacio tridimensional, este es el eje x1, x2, y ahí está el eje y. Y bien, eso que está ahí, esa especie de elipsoide deforme, ¿cierto? No es una función. Si yo me paro, por ejemplo, en este punto, yo podría recortar un trozo de esa superficie, ¿ya? Me olvido del resto, miro solo esa parte, y entonces ahí veo una función, ¿ya? En ese caso, a ver, y disculpe para que quede esto no tan tóxico, ¿cierto? Voy a correr esto un poco para allá. Pensemos que está el X1, X2, Y, ¿ya? Entonces, esta proyección de este rectangulito, aquí en el plano de abajo, sería el conjunto B, ¿ya? Ese es el dominio, el conjunto B, que es una vecindad. Ahí está el punto rojo, voy a marcarlo. El punto rojo tiene esas tres componentes, x1, x2, y
acá la proyección sería el punto x1, x2, ¿cierto? Y la otra proyección, tendríamos que verla por acá, se proyecta sobre el eje Y, ¿ya? Voy a hacerlo más largo el eje, un poquito más largo incluso. Ese es el eje Y. Entonces, esta figura, este trozo de figura que está acá, ¿cierto? Se proyecta ahí en el eje, generando esa zona, que sería el intervalo J, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Esto que está acá abajo está en el plano, ¿va? Está en el plano x1, x2, ¿ya? x1, x2, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué dice? Si yo puedo encontrar un recorte de la superficie donde esto se vea como el gráfico de una función, y recuerden que eso significa que cuando yo tomo un vecino, un punto acá, miro hacia arriba, pongamos ahí con morado, ¿ya? Ese punto, entonces, originalmente ese punto se proyecta en varios lugares, ¿ya? Pero si yo solo veo la parte azul, entonces veo que a el punto que está acá abajo le corresponde solo una imagen, y no dos, como en este dibujo, ¿ya? Es más o menos la situación. Entonces, si yo miro toda la superficie, no es una función, porque a ese punto morado le tocan 2 puntos. Y eso no puede ser, ¿ya? Pero si yo la recorto, entonces olvido que hay otro punto acá, lo elimino y me quedo solo con el de arriba. Entonces convierto la superficie en una función. Ahora, todo lo que aparece ahí es teórico, porque yo no sería capaz necesariamente de poder despejar la variable y encontrar exactamente la función, ¿ya? Lo único que yo sé es que existe, ¿ya? Y entonces eso es lo que buscamos, es saber cómo determinar si existe o no, ¿ya? Entonces una función, a ver, y para que sea aún más claro, vamos a escribirlo así, ¿ya? El y es una función de x1, x2. ¿Ya? Esa sería la situación, ¿ya? Ese es cómo funciona el tema, perdón. Y ahí entonces tengo que poner una anotación especial, ¿ya? Pongámosle un gorrito ahí para que sepamos que es un punto en particular, el que está ahí con rojo, y los otros puntos son los arbitrarios, ¿ya? Por ejemplo, ese morado depende de x1, x2, y eso, ¿ya? Ese sería f de x1, no, ahí ya está dicho. Esa flecha sería así, ahí sí, ¿ya? Esa es entonces la idea, ¿ya? Entonces, en torno a un punto, ese punto rojo, en torno a él hago un recorte y consigo una función. Bien, entonces, ¿cuál sería el criterio? ¿Ya? Y vamos a pensar así para deducirlo, ¿ya? El criterio. Entonces, para poder deducir ese criterio, notemos lo siguiente: el vector gradiente de f, ¿ya?, es ortogonal a la superficie en cada punto, ¿ya? Bueno, suponiendo que f es C1, ¿ya? Por supuesto, porque si no, no tengo el vector gradiente, no existe, o si no es continuo, queda cualquier cosa. Pero pensando condiciones convenientes, entonces yo tengo aquí mi superficie, ¿ya? Pensémoslo de nuevo así como en dos variables, o en tres variables en realidad. Entonces, si yo me paro acá en un punto, bueno, yo veo aquí un plano tangente, ¿ya? Y de ese plano tangente entonces sale un vector perpendicular, ¿ya? Ese es el gradiente de f, ¿ya? Y yo puedo hacer eso en todos los puntos, ¿ya? Me puedo parar por aquí y veo entonces un plano tangente acá. Aquí mi dibujo, no sé si es muy bueno, ahí, ¿ya? Un plano tangente, y de ese plano hay un vector normal que es el gradiente de f en ese punto,
¿sí? En cada punto yo puedo hacer lo mismo. Entonces, cuando yo tengo problemas, ¿ya? Cuando tengo problemas, por ejemplo, esto es igual que ayer, ¿cierto? Si yo me paro aquí, justo ahí, bueno, mi plano tangente va a quedar algo así, medio, entre comillas, vertical, y mi vector gradiente va a quedar así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema con un punto así? Que si yo tomo una zona de ese, una vecindad de ese punto, de ese que marqué ahí, entonces lo que yo voy a conseguir es un trozo de superficie, pero que no es función, ¿ya? Nuevamente voy a tener que, para algunos puntos, X, voy a conseguir más de una imagen, ¿ya? Dos imágenes, y eso no lo quiero, ¿ya? En cambio, en esta zona azul de acá, ¿cierto? Si yo recorto ese pedacito, entonces los puntos sí reciben una sola imagen, ¿ya? Entonces, así yo puedo determinar, igual como lo hicimos ayer, cuando los vectores permiten perdón, cuando yo puedo lograr teóricamente hacer el despeje y cuando no. ¿Ya? Déjenme a ver si puedo dibujar otro por aquí, no sé si pueda, ¿ya? A ver por aquí, ya, justo ahí. ¿Ya? Entonces, si yo hago ahí un recorte, veo una cosa así, por ejemplo. También, ¿ya? Una cosa así como encorvada, tiene dos imágenes, no me sirve. Y ahí el vector gradiente sale así, ¿ya? Entonces, bueno, si pensamos aquí en las variables, ¿cierto? La situación es que el vector gradiente, cuando detecta el problema, resulta ser un vector paralelo al plano x1, x2, ¿sí? Es paralelo. Y entonces la componente tercera, en ese caso, del vector tendría que ser 0. ¿Ya? Esa sería entonces la situación, ¿ya? Para que quede más claro ahí, un vector así tendría que ser así como un A, B, 0. ¿Ya? En cambio acá sería una cosa así como, bueno, alfa, beta, gamma, pero con gamma distinto de 0. Por la inclinación que tiene, ¿ven? Tiene una inclinación que sí tiene una componente I, en cambio estos que son así, donde están los problemas, son vectores alfa, beta, 0. ¿Sí? La última componente es 0, porque así entonces queda paralelo al plano x1, x2, y entonces cuando eso pasa, yo detecto el problema de no poder formar una función, ¿ya? Eso es más o menos la idea. Entonces, ahora enuncio el teorema. El teorema es básicamente lo que acabo de explicar ahí. Dice lo siguiente: sea f una función de u de Rn cruz R en R, una función de clase C1, ¿ya? Sea C un elemento del recorrido, y A un punto, bueno, en U, tal que f de x sub 0, y sub 0 sea C, ¿ya? Entonces, si suponemos que la componente de f de i, ¿ya? La última variable en el punto x sub 0, y sub 0 es distinta de 0, ¿ya? Entonces la ecuación f de x, y igual a c define implícitamente ahí como función de x cerca de A. Cerca de A, ¿ya?
Ese sería entonces el teorema. Pero voy a agregar lo otro porque también ayer vimos que podíamos deducir algo así, ¿ya? En todo caso, quiero aclarar que este teorema es es un caso, no, es la versión general del teorema que vimos ayer, ¿ya? Así que también está incluido lo de ayer, no es distinto. Entonces define implícitamente ahí como función de x cerca de a. Además, dicha función, digamos y igual a y de x, es de clase C1, o sea que hereda la condición de diferenciabilidad de la función original f, ¿ya? Y su derivada, entonces, bueno, depende de varias variables, ¿cierto? Entonces digámoslo así, su matriz derivada, entonces así, es igual a esto, ya, menos 1 partido por la derivada parcial de f respecto a i. Ya, perdón, ahí me faltó decir algo para que sea más correcto, porque eso en realidad lo puedo decir en el punto A, ¿ya? X sub 0, i sub 0 es igual a menos 1 partido por la derivada de f respecto a i en ese punto, multiplicado por la matriz derivada respecto a x de la función f, ¿ya? Bueno, esa es la notación, pero por supuesto hay que aclarar un poco qué significa eso. Entonces, ¿dónde? Bueno, la matriz derivada de x de y, bueno, sería simplemente una matriz que dice que voy a derivar y respecto a la primera componente x1, etcétera, hasta la derivada de y respecto a la componente xn, ¿cierto? Es la derivada, la matriz derivada, ¿ya? En estricto rigor ese índice x está de más, ¿ya? Pero lo vamos a dejar para mantener un cierto equilibrio. En el lado derecho sí que no está de más, porque el tema es que f, no olvidemos, f depende de x e y, o sea, f depende de x1, x2, hasta xn, y además de esa componente final y. Depende de todo eso. Entonces, la matriz derivada de f, si yo tomo la matriz derivada así a secas, entonces eso sería la matriz de f respecto a x1, la matriz de f respecto, perdón, la derivada de f respecto a x2, la derivada de f respecto a xn y la derivada de f respecto a y, ¿ya? En cambio, cuando pongo esto con un índice x, entonces voy a tomar la matriz derivada, pero hasta acá nomás, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Y voy a dejar fuera esa. Esa es la diferencia, ¿ya? La función f mayúscula tiene más variables, pero en esta ecuación solo voy a considerar las primeras n variables, ¿ya? ¿Dónde aparece la otra? Aparece aquí en el denominador, ¿ya? Aparece en el denominador. Note, por supuesto, que es distinto de 0. Ese es el criterio del teorema. Entonces yo la puedo reemplazar directamente ahí. Me faltó aquí poner eso, ¿ya? Ya, y déjenme, voy a arreglar un poco esto porque en realidad esa notación, el D ahí, el X no necesita aparecer en esa notación, y esto también debería yo decirlo así. Este sería más correcto, ¿ya? La derivada de la matriz Y, o sea, la matriz derivada de Y evaluada en X sub 0. Y entonces aquí también le voy a borrar el X, porque el Y solo depende de las primeras, ¿ya? Entonces no tiene sentido hacerle una notación especial, ¿ya? El Y ya depende solo de x1 hasta xn, así que esta es su matriz derivada y punto, no hay nada más que decir. Pero
La otra sí tiene ese negocio especial, porque depende de X, de todas las X, y además de la última que es Y, ¿ya? Entonces, la matriz derivada oficial tiene todas esas componentes, y cuando le pongo el índice, la corto justo en las que me interesa trabajar. Bueno, ese entonces el teorema. Veamos un ejemplo para que entendamos ahí cómo trabaja esto, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿ya? Y por supuesto yo usé algunas letras, las X, las Y, pero en general esto se puede trabajar de forma más genérica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme pensar para que quede algo más o menos bueno, ¿ya? Entonces, considerando la ecuación ya, mm, em, X, ya, digámosle así, ya. Eso, ¿ya? Entonces voy a poner esa ecuación. Igual se podría hacer algo allá. Déjenme pensar a ver para que me quede algo mejor, ¿ya? Entonces, ya. Pongámosle ahí otro elemento. ¿Ya? Ok. Considerando esa ecuación y el punto A, entonces vamos a poner un punto que sea fácil de trabajar, pues, ¿ah? Entonces voy a poner ahí 1, 0 y pongamos, no sé, pi medio, ¿sí? O pi, no, pi, ¿ya? Ok, eso es. Ese es el punto en cuestión, ¿ya? Entonces, vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es, pongamos así como ejercicio, primera parte, verificar que A satisface la ecuación A mayúscula, ¿ya? Y, bueno, usé la letra A, pero nada que ver, ¿ya? No tiene relación. Bueno, reemplacemos, ¿ya? Entonces reemplazo las coordenadas, por supuesto, reemplazo, me queda entonces 1 al cuadrado por 0 por coseno de pi menos pi por el logaritmo de 1 más 0. Y eso, bueno, esto da 0, y ahí ya está multiplicado por 0, así que todo eso da 0, perdón, no sé, me subí. Todo eso da 0, ¿ya? Así que da 0, ¿bien? Cumple la ecuación. Eso siempre hay que verificar eso, ¿ya? Aunque yo diría en una prueba sería así como muy canalla el profesor si le pone un punto que no cumpla la condición, ¿ya? Pero bueno, ahí siempre hay que estar preparado para todo. Pero en general, cuando uno está en otro contexto, uno tiene que saber si donde está parado es parte de esa superficie o no. Bueno, como son tres variables, eso es una superficie, ¿ya? Entonces, voy a hacerme algunas preguntas, ¿ya? Entonces, segundo. Entonces, ya. ¿Es posible? ¿Es posible? No, suena raro eso, ¿ya? Disculpe. Vamos a ponerle un enunciado mejor, ¿ya?
determine si A define. Ya, y aquí la pregunta va a ser justamente para romper un poco el esquema de que cuál es la variable que me interesa, ¿cierto? Entonces voy a poner así, define a X como función de Y y Z, ¿ya? Cerca del punto A. ¿Ya? Esa entonces es la situación. Entonces tengo una superficie, tengo un punto sobre esa superficie, y aquí, por supuesto, hay que entender que graficar eso ya es imposible, ya incluso yo creo que el programa tampoco podría hacerlo, o sea, es una cuestión ya horrible, ¿ya? Entonces, no hay una forma visual de saberlo, pero sí está el teorema, ¿ya? Esa es la gracia, que el teorema se deduce visualmente, esa es la situación, pero en la práctica no necesito graficarlo para poder saberlo, ¿ya? Entonces, resolvamos eso, ¿ya? Resolvamos eso. Entonces tengo la ecuación, voy a anotarla de nuevo, ¿cómo era? X cuadrado y coseno de z más i menos z logaritmo natural de x más i igual a 0, ¿cierto? Ya. Entonces, como yo quiero despejar el x, ¿ya? Primero digamos que esta es la función f, ¿ya? F depende de x y z. Y entonces x cuadrado y coseno de z más i menos z logaritmo de x más i. ¿Ya? Esa es la función que estoy trabajando. Que esté igualada a 0 da lo mismo, que esté igualada a una constante, eso es lo importante, ¿ya? Y bueno, entonces como queremos despejar, entonces estamos evaluando la condición con respecto a x, entonces como queremos, entre comillas, pues, despejar x, eso significa saber si hay una función o no. Teóricamente despejar, pero es imposible despejar en la práctica. Ya claramente esta cuestión requiere, no sé, pues aplicar un logaritmo, una exponencial, y acá el cuadrado, nos quedaría una ensalada, ¿cierto? Muy difícil de digerir. ¿Ya? Entonces, esa palabra es teórica, ¿ya? Pero en los libros lo ponen así. En las pruebas también lo ponen así, ¿ya? Es posible despejar, está mal dicho, está mal, pero bueno, así le llaman en los libros, como le digo, en general se entiende qué significa si yo puedo encontrar teóricamente de forma implícita una función. Ya, como queremos despejar x, debemos evaluar la derivada de f respecto a x. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ve? El teorema está planteado de una forma que dice, si usted quiere saber dónde está, que define implícitamente ahí como función de las otras variables, entonces evalúe si esa derivada respecto al mismo y que usted está evaluando, ¿cierto?, es distinta de 0 o no. Entonces, la variable que yo quiero despejar es la que tengo que evaluar en esa derivada, ¿ya? Así que veamos la derivada. Bueno, entonces, de f de x, perdón, ahí hay que ponerle en el punto A, ¿ya? Evaluarla en el punto A. Derivemos. Respecto a x, entonces la primera es fácil, 2x y coseno de z más i. Y la segunda, bueno, respecto a x, entonces el z queda igual, el denominador, o sea, el logaritmo queda así, x más i, ¿ya? Y la derivada de x queda igual. Eso es, ¿ya? Esa es la derivada, y ahora la reemplazo en el punto en cuestión, que era, no me acuerdo, 1, 0, pi, ¿ya? En 1, 0, pi.
Bien, reemplazo, ¿cierto? Entonces me queda 2 por 0 coseno de pi menos pi partido por 1. ¿Ya? Así que eso queda menos pi. Y eso es distinto de 0. ¿Ok? Bien, bien. Es distinto de 0. Así que como es distinto de 0, entonces la ecuación A, le puse A, la ecuación A y arriba A. La ecuación A define implícitamente a X como función de Y y Z cerca del punto A. Entonces, 1, 0, pi. ¿Ya? Eso entonces responde la pregunta. Simplemente que la variable que a mí me pidan despejar, teóricamente, ¿cierto? Que esa derivada sea distinta de 0. ¿Ya? Ese es el criterio. Entonces, por supuesto, ahora la pregunta natural sería, por ejemplo, determine la derivada de X respecto a Z, por ejemplo, ¿ya? En el punto A. Siempre en el punto A, aunque la pregunta más bien debería ser así, en 0, pi, ¿ya? ¿Por qué en 0, pi? Porque esas son las variables y sub 0, z sub 0 del punto. Esta es la variable x sub 0. Esta es la que despejé, entonces tengo que verlo en función de y de z, y esas son entonces las que corresponden, ¿ya? Ya, determine esa derivada, una derivada parcial. Podría ser respecto a y, podría ser respecto a z, cualquiera de los dos. Aquí estoy preguntando respecto a z, ¿ya? Estos son como problemas típicos de prueba, digamos, de los clásicos, pruebas clásicas. Obviamente, en este formato de alternativas o pruebas online puede que sea distinta la pregunta, pero esto es más o menos lo típico que se pregunta. Bueno, ¿cómo se determina eso? Entonces, por el teorema, sabemos que la matriz derivada de X, ¿ya? El teorema dice respecto a Y, ¿cierto? Pero no hay que confundirse, porque acá la que despejamos fue X, ¿ya? Entonces, se reemplaza nomás. Entonces, la matriz derivada de X en las coordenadas 0, pi es lo mismo que menos 1 dividido por la derivada de f respecto a X en ese punto A por la matriz derivada respecto, bueno, aquí vamos a hacerlo así, vamos a decirlo más explícitamente, ¿ya? Respecto a las variables y z de la función f, ¿ya? Eso es lo que tenemos que calcular. Ya tenemos este número, el que está en el denominador ya lo calculamos arriba, pero me falta eso que está allá, ¿ya? A ver, de todas maneras agreguemos al tiro el número para que vamos directo al grano, ¿ya? Entonces el número fue menos pi, así que esta fracción queda 1 partido por pi, ¿ya? Por por ¿cómo se llaman? Los cálculos que hicimos arriba, ¿cierto? Ahí hicimos la derivada de f respecto a x en el punto y nos dio menos pi. Ya, y la matriz derivada de f, entonces, bueno, tengo que calcular, recordemos, a f, si f es, ¿cómo era? Ahí está, x cuadrado y coseno, ok, x cuadrado y coseno de z más y, menos z logaritmo natural de x más y. Entonces, como quiero la matriz derivada respecto a y a z, entonces tengo que calcular la derivada de f respecto a y, ¿ya? Derivo eso, me queda entonces x cuadrado coseno de z más y
aquí hay que hacer una regla del producto, porque las dos tienen a la variable y. Entonces, eso menos x cuadrado y seno de z más i. ¿Ya? Tengo que derivar, ¿cierto? Los dos, ¿cómo se llama? Los dos factores. Y la otra no, la otra solo derivo respecto a i, así que me queda así, x más i. Y eso lo evalúo en el punto A, o sea, ¿cuánto era? 1, 0, pi, ¿ya? Lo evalúo en 1, 0, pi, ¿ya? Ahí hay que entender, este es x y z. Bueno, reemplazo. El x vale 1, el coseno de pi, ¿ya? Pueden anotar, 1 al cuadrado por coseno de pi, menos, este se hace 0, ¿cierto? 0 por seno de pi, y menos pi partido por 1, ¿ya? Así que, ¿qué queda? Este coseno de pi vale menos 1, bueno, queda menos 1 menos pi, ¿ya? Ese es el resultado. Y la otra, aunque ya con esto podría resolver la pregunta, no, no, mentira, me falta la otra era la que había que hacer, pero quiero calcularlo todo, ¿ya? Entonces la otra, la derivada respecto a z, bueno, tomo la expresión de arriba, la función, y la derivo respecto a z. Entonces me queda menos x cuadrado y seno de z más i, ¿bien? Y menos logaritmo natural de x más i, ¿ya? Así que ahora reemplazo esto en el punto 1, 0 pi, así que queda bueno, el seno se hace 0, ¿cierto? Todo se hace 0 porque queda así. Seno de pi, perdón. Seno de pi, igual todo eso es 0, y menos logaritmo natural de x más i, que queda 1, logaritmo de 1. Todo eso vale 0. Ya, ahí está, ¿ya? Y por lo tanto, la matriz derivada en las variables y z de esa función sería, perdón, y en el punto, ¿va? En el punto A, entonces queda así. Menos 1 menos pi, ¿cierto? Esa es la derivada de f respecto a i. Y la otra, la derivada de f respecto a z. 0. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de la función x es menos 1, perdón, quedó 1 partido por pi multiplicado por esa matriz. Esta matriz es la derivada de x respecto a y, la derivada de x respecto a z, así que queda, por supuesto, igualado, una igualdad de matrices, perdón, eso, y por lo tanto, la derivada de x respecto a y es 1 partido, perdón, es la primera componente, ¿verdad? Entonces menos 1 menos pi dividido por pi, y la derivada de x respecto a z es 0, ¿ya? Por la segunda componente. Y ahí está. ¿Y cuál me preguntaban? Me preguntaban por esa nomás, ¿ya? Yo quise hacerlo completo, pero si usted prefiere, puede hacerlo directamente en la de z, ¿ya? Uno la podría calcular directamente sin tener que hacer toda la matriz, ¿ya? Pero preferí para graficar aquí bien claro cuál era la situación en general, ¿ya? Que a uno le pueden pedir cualquiera de las funciones, ¿ya? Entonces esto era 0, pi, entonces era así. Y ese también evaluado en 0 y pi. 0, ¿ya? Voy a poner así el resultado final, porque lo que nos pedían era esta. Vale 0. ¿Ok?
Bien, ese entonces es el segundo nivel del teorema, que yo diría que en realidad es el mismo de ayer, solo que ahora con más variables, ¿ya? Aquí yo puse 3 variables, pero el teorema está enunciado para todas las cantidades de variables que usted quiera. Acá está enunciado con una I, así como para destacar cuál es la que quiero despejar, pero en general le pueden pedir cualquiera, y el criterio para poder hacerlo, entonces, que la derivada parcial respecto a la que usted quiere despejar, que eso no se haga cero cerca del punto, o sea, en el punto en cuestión, ¿ya? Bien, ese entonces el teorema en el caso 2. Vamos a ver ahora el teorema general, ¿ya? Caso 3, caso general, ¿ya? Y esto ya por supuesto sigue la misma lógica. Voy a dar una definición primero. Entonces sea f una función, en este caso la vamos a tomar así, de Rn plus Rm en Rm, ¿ya? Es una función vectorial. Acá, para que sea bien claro, entonces aquí los puntos son de esta forma. X, que corresponden a esas n primeras componentes, y, que corresponden a las m últimas componentes, y la función los convierte en un vector en Rm, ¿ya? Noten que esos dos son los mismos, ¿ya? Los que están ahí coinciden, los otros puede ser cualquier cosa, ¿ya? Pero hay n y m, esos son iguales, los m. Bien, esa es la función, ya sea f, una función continua, ¿ya? Bueno, quiero aclarar que acá, por supuesto, la presentación de cómo uno lo ocupa puede cambiar, ¿ya? Pero en general este es el teorema, así como está planteado como una función vectorial. Y en todas las versiones he hablado de una función continua al principio, porque es, para definirlo no necesito más que la continuidad. Pero el teorema sí pide más. El teorema, si revisamos acá, pide que la función, bueno, que sea de clase C1, ¿sí? Que yo la pueda derivar, porque la derivada me da el indicador para saber si puedo o no hacerlo, despejar la variable, y entonces eso es algo adicional, ¿ya? Pero la definición no va a pedir tanto, es solo la continuidad. Entonces es una función continua, sea C, ya digamos C1 hasta Cm. A ver, disculpe, vamos a ponerlo más pequeño aquí porque quiero que quepa ahí. ¿Ya? Sea una función continua, sea C, C1 hasta Cm en el recorrido de la función, ¿cierto? Es un vector, ¿ya? Y sea A un punto particular en el dominio, ¿sí? En el dominio, ¿está bien eso? Sí, tal que bueno, f de x sub 0 y sub 0 sea igual a c, ¿ya? Bien, eso entonces es lo mismo, ¿cierto? Que yo tengo un punto que cumple la ecuación, ¿ya? Entonces diremos que la ecuación, ya lo voy a plantear así primero, la ecuación A, entonces f de x y igual a c, ¿ya? Y acá vamos a poner entonces o equivalentemente el sistema de ecuaciones bueno, es un sistema, ¿ah? Pongámosle el sistema a gorro, ¿ya?
Porque la función es vectorial. Entonces la primera componente de esa función va a estar igualada a la primera componente del vector C, la segunda componente igualada a la segunda componente del vector C, y así. La componente mésima igualada a Cm. ¿Ya? Es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para aclarar ahí, F es igual a F1 hasta Fm. ¿Ya? Ese es el asunto. A ver, incluso a lo mejor podría ser útil que le pongamos una flechita ahí, ¿ya? Para que nos recordemos que es un vector, ¿ya? Solo para hacer la diferencia con el caso anterior, que es una función escalar, ¿ya? En este caso es una función vectorial. Bueno, entonces diremos que la ecuación o el sistema, como aparezca ahí en las preguntas, ¿cierto?, que a usted le hagan, puede ser así, dicho como un sistema o dicho como una ecuación, que el sistema define implícitamente a las variables I1 hasta IM, ¿ya?, como funciones de las variables x1 hasta xn, ¿ya? Bueno, sí, perdón, cerca del punto A, ¿ya? Bueno, sí existen abiertos D en Rn, W en Rm, ¿ya? La lógica es la misma, solo que cambiamos intervalos por conjuntos abiertos más generales, ¿ya? Y una función f que va desde B en W, tal que, bueno, primero, las primeras componentes de X están en B, las segundas componentes de Y, del punto, perdón, están en W. A ver, disculpe, quiero solo revisar cómo lo puse ahí arriba, no me acuerdo si dije esa parte o no, sí, creo que sí, ahí está. Claro, ¿cierto? Estoy repitiendo lo mismo, ¿ven? Estoy repitiendo los conjuntos abiertos, cambiamos un intervalo ahora por un conjunto, pero la primera condición es que las coordenadas estén en esos abiertos, después que se cumpla la ecuación, o el sistema en este caso, y tercero, que la función envíe el punto donde yo quiero que vaya. ¿Ya? Entonces, es lo mismo acá. 2, que f de x, f, perdón, me faltó decir algo ahí, sí, y existe, no, lo siento, está mal dicho eso. Y sí, no, sí está bien, está bien. Lo que pasa es que igual esta es una función vectorial, ¿ya? Pongámosle un gorrito y la salvamos, ¿ya? Entonces, f de x es igual a c, ¿ya? Y 3, que f de x sub 0 es igual a y sub 0, ¿ya? Como observación, por supuesto, la diferencia acá es que la función f justamente está compuesta por sus componentes f1 hasta fm.
¿ya? Porque el W tiene m componentes, ¿ya? Entonces ahí se supone, ¿cierto?, que cada una de estas corresponde a las funciones implícitas que queremos definir. Y entonces en este sistema, ahí están todas las variables en juego, ¿cierto? Está todo comprimido en una ecuación, pero todo es vectorial, así que son un montón de variables que están en juego, perdón, y al otro lado el C también es un vector. Entonces, como muestra aquí, uno lo descompone eso en todas esas posibilidades, ¿ya? Lo importante es que se cumpla, se siga cumpliendo el sistema de ecuaciones o la ecuación que estamos trabajando. Y el teorema. ¿Qué dice el teorema? Análogo a lo otro, dice así. A ver. Ya. Entonces, perdón, voy a definir lo siguiente, ¿ya? Antes del teorema, porque así va a ser más fácil, ¿ya? Entonces, dado el sistema, bueno, f, ¿cierto? De x, el sistema A, y igual a c, o equivalentemente así, f1 de x, y voy a ser más explícito todavía, ¿ya? Para que el sistema quede así lo más claro posible. Entonces, el sistema, cada función depende de las n primeras componentes, después de las m siguientes componentes, eso está igualado a C1, y así, ¿ya? Fm es igual a Cm, ¿ya? Entonces, para ese sistema se define el determinante que vamos a llamarle así, delta m. Bueno, se define simplemente como el determinante de la matriz derivada respecto a las variables y de la función f, ¿ya? Es una matriz derivada, ¿cierto? Pero como igual con la notación de antes, uno lo que va a derivar son solo las componentes finales, las que quiere despejar. Entonces, bueno, se vería así, ¿cierto? El determinante de la matriz de F1 respecto a I1, de F1 respecto a IM, F2 respecto a I1, F2 respecto a IM, etcétera, hasta Fm, I1, Fm, IM. ¿Ya? Bueno, el determinante de la expresión, entonces justamente permite evaluar si es posible o no despejar, ¿ya? Y aquí la clave para entender esto es que uno cuando deriva genera un sistema de ecuaciones lineal, ¿ya? Es como la aproximación lineal que uno hace en una función escalar. Entonces uno hace una aproximación lineal de este sistema de ecuaciones, lo convierte en un sistema lineal, y cuando uno quiere despejar variables en un sistema lineal cuadrado, entonces eso depende del determinante, ¿ya? Por eso la relación con esto. Bueno, voy a anunciar el teorema para que lo tengamos ahí. Entonces, la función, no, perdón, la ecuación, disculpe, voy a decir ya, si f es C1, solo voy a escribir lo importante, ¿ya? Entonces, la ecuación f de x, y igual a c, perdón, me faltó, no, me equivoqué, lo siento. Si f es C1 y el determinante
el determinante de la matriz evaluado en el punto A, ¿ya? O sea, el determinante de la matriz derivada de las variables iésimas, ¿cierto? De F, evaluado en el punto A. Eso quiere decir que voy a tomar todas estas derivadas, ¿cierto? Y las voy a reemplazar en las coordenadas del punto. Me va a quedar una matriz con números, ¿ya? Si ese determinante es distinto de 0, entonces la ecuación A f de x, y igual a c define implícitamente ahí como función de x, ¿ya? Cerca del punto A. ¿Ya? Esa es la versión generalizada, entonces se mide con ese determinante, ¿ya? Ahora, cuando uno quiere derivarlas ya es más fácil que resolver el sistema, que se puede resolver el sistema linealizándolo, ¿cierto? Pero se puede derivar implícitamente, ¿ya? Bueno, ya estamos en la hora, así que no voy a alcanzar a hacer un ejemplo, pero se los debo, ¿ya? La próxima clase vemos un ejemplo con este caso, ¿ya? Entonces, bueno, hemos visto entonces el teorema en 3 casos. Ayer vimos el caso más básico y hoy día lo hemos generalizado ya a niveles vectoriales. Hay un corolario de este teorema que también es importante, así que lo vamos a mencionar la próxima clase, ¿ya? Que sería después de harto rato, porque la próxima semana vamos a estar dedicados solo al tema del repaso, ¿ya? Vamos a repasar y después a la subsiguiente entonces retomamos esto y seguimos avanzando con los contenidos. ¿Ok? Bueno, eso, que estén bien, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Estudien harto, relájense también, pero no olviden que la prueba viene la próxima semana, ¿ya? Así que pueden estar ahí estudiando, si tienen dudas me escriben, ¿ya? No quiere decir que voy a responder rápidamente, al tiro, digamos, pero cuando pueda, ¿ya? Cuando pueda. Eso. Bueno, que estén bien. Chao. Chao.